Buenas noches, comenzamos con este maravilloso módulo 4, textos y visiones del mundo. Vemos hace unos instantes los tópicos a tratar en esta sesión. Bueno, perdón, antes que nada me presento, seré su profesor en este módulo. Soy Benjamín Ulalde, egresado de la carrera de Filosofía de la Facultad de Filosofía y de la UNAM. Estaré apoyándolos en todo lo que... Bájate, gato. Estaré apoyándolos en todo lo que necesiten, en todo lo que ustedes me permitan. Bien. Textos y visiones del mundo. Bájate, gato, te vas a caer. Textos y visiones del mundo. Maravilloso módulo. ¿Qué vamos a ver aquí? Como su nombre lo indica, este módulo es literatura, letras. Welcome. Las letras, estimados estudiantes, así como la gastronomía, así como la moda, es parte de la sociedad, algo que distingue cada pueblo, cada civilización muy en particular. El lenguaje es lo que nos distingue, en este caso el idioma español o castellano, es lo que nos distingue de otras culturas europeas, de habla inglesa, germanas, etcétera. Bien, en este módulo estaremos leyendo bastantes textos. Ustedes ya comenzaron a revisar las instrucciones. Ya se habrán dado cuenta que en esta semana son 5 textos a leer, así es, no son optativos, tienen que leer los 5, por favor. No es muy complejo el módulo, pero sí hay que trabajarle bastante. Sí, es análisis y mucha lectura, así que pues se tienen que habituar a leer porque lo están realizando en cada módulo. Ya, como les comentaba, veamos hace unos instantes los tópicos a tratar. Semana 1 está más tranquila que las demás que vienen. Antes que nada les explicaré mi manera de evaluar. Yo soy bastante estricto en la ortografía y en la redacción. ¿Por qué? Porque si no se puede transmitir bien el lenguaje, no se puede transmitir bien el mensaje, no nos vamos a entender congruentemente, coherentemente. En cada módulo se dan las circunstancias en que hay estudiantes que me dicen, no todos, son algunos que me dicen, pues ahí está todo escrito, ahí yo lo escribí. No se entiende, por favor, ¿puedes explicarlo bien? Pero es que está ahí todo. No se entiende, por favor. De ahí la importancia de que si el estudiante no logra transmitir lo que desea, se queda atorado el mensaje. Es como si fuese un chiste local. Simplemente si es algo local no podemos transmitirlo porque no sabemos de qué trata. Solo un reducido número o una sola o 2 personas nada más lo saben. Entonces, para evitar eso, traten de explicar lo mejor posible. No hay prisa, hay tiempo por delante, sí. A ver, aquí una confusión. Bájate, gato, porque te vas a sacar. En cada módulo yo les hago esta sugerencia. Hay tiempo por delante, sí. Vamos comenzando el módulo, sí. Pero son este tiempo en estas semanas del módulo deben agendar sus tiempos, leer, por favor, porque ahí se da muy frecuentemente que último día del módulo o 4 días después, que me dice algunos estudiantes, pero es que usted dijo que había mucho tiempo por delante. Sí, ¿cuándo lo dije? Si recuerdas, cuando lo dije al inicio del módulo. No estamos al inicio del módulo, ya es el final, incluso ya estamos entrando a otro módulo. No, es que usted me tiene que recibir. No te tengo que recibir, te vas a periodo, ¿qué pasó, gato? A periodo de recuperación, o aquí entra algo muy importante. Son necesarias, sí, las actividades integradoras de estas semanas, sí, son necesarias para su calificación, así es. Pero lo más importante
lo más importante del módulo es el proyecto integrador. ¿Por qué? Porque es el 30% de su calificación total del módulo. ¿Qué ha sucedido en los últimos 3-4 módulos que he dado? Que se han atrasado estudiantes y me dicen, ¿puedo presentar alguna actividad de las atrasadas? Por favor, te pido que primero presentes el módulo, primero el proyecto integrador y luego presentas las actividades atrasadas. No, es que ya la quiero subir. Ya leíste. Por ejemplo, una estudiante que me decía en un cierto módulo 5, ¿puedo subir ya la actividad? Yo le preguntaba, ¿ya la leíste? ¿Ya leíste de los textos? ¿Puedo subir la actividad? A ver, no sé si me expliqué. ¿Ya leíste los textos? ¿Me va a dejar subir la actividad? ¿Ya leíste los textos? ¿Me va a dejar subir la actividad o no? Por favor, te pregunto nuevamente, ¿ya leíste los textos? Le voy a decir a la tutora que no me deja subir la actividad. ¿Ya leíste los textos? Bueno, con esa prisa le abrí extensión a este estudiante. No estaban leídos, todo estaba copiado y es como si no hubiera presentado nada. No se puede copiar, ya lo saben ustedes, todos ustedes, desde propedéutico no se puede copiar, tienen que leer, analizar, interpretar y explicar con sus palabras, por favor. ¿Por qué digo esto? Lo más importante es el proyecto integrador, porque abarca gran parte de su calificación final. Si les falta hacer una actividad o dos de semana 1, una de semana 1 y otra de semana 2, no hay problema, aprueban bien el módulo, no hay ningún problema, porque precisamente pongo las calificaciones. Hay ocasiones en que estudiantes no presentan 2 actividades y obtuvieron 90, así sin ningún problema, sin ningún problema. ¿Qué sucedió en este último módulo que di? Que comenzó en noviembre y terminó en este mes. Se atrasaron tanto los estudiantes, que quisieron rehacer y quisieron presentar actividades de semana 1. Yo les dije, presenten primero, está bien, sí va a haber tiempo en las vacaciones, pero preséntenlas después del proyecto integrador porque está muy pesado el proyecto. ¿Qué sucedió? Presentaron las actividades anteriores, se atrasaron tanto que ni siquiera leyeron estos estudiantes de qué se trataba el proyecto integrador y no lo presentaron y no aprobaron el módulo. Entonces no tiene caso atrasarse en una actividad que puede que les impida aprobar el módulo. Si les falta una actividad, no hay problema. Yo voy explicándoles en las sesiones y en los mensajes que les voy enviando los errores que han tenido sus respectivos compañeros, así de, si mis compañeros cometieron este error, entonces lo tomo en cuenta por las actividades que me faltan por presentar para no cometerlos yo. Entonces ya en el momento en que las vayan a presentar pasando el proyecto integrador, por favor, pasando el proyecto integrador es solo una actividad en las últimas semanas, solamente una, y les sobrará tiempo, tendrán tiempo de sobra. Hasta entonces, por favor, si les faltó una actividad, no se detengan, sigan con la actividad siguiente de la semana en curso. Si les faltó una de la semana 1 y ya ven que es semana 2, sigan con la de semana 2, por favor, no se atrasen, es como querer rehacer algún problema que cometimos, algo que hicimos mal en cuarto, quinto de primaria, ya pasó quinto de primaria. Ya hay consecuencias, ya no podemos regresarnos a sentarnos en la primaria en el pupitre así chiquito, no podemos. Podemos enmendar algunas cosas, sí, pero no podemos regresarnos a quinto de primaria, es exactamente lo mismo. Si se atrasaron en algo, déjenlo fluir y lo presenten ya cuando tengan tiempo, por favor, solo cuando ya tengan tiempo. Bueno, ¿qué tenemos de actividades integradoras semana 1? Bueno, tenemos la actividad 1, analizar textos literarios. ¿Qué vamos a hacer aquí? Bueno, vamos a descargar en primera instancia el documento que viene en las instrucciones. Así bonito, con su carátula. Recuerden, la carátula la estarán presentando en cada módulo.
a partir de ahora. Así es, en cada módulo. No olviden nombrar los archivos como se pide, por favor, porque luego de repente se suscitan las circunstancias en que descargo las actividades y hay 8 archivos de Word nombrados 1.doc. Al abrirlos no tienen carátula y no sé de quién son y se quedan anónimos. No les puedo poner calificación a nadie si no tiene nombre y no tiene grupo, no tiene nada. Por favor, tienen que tener control, tienen que tener presentación. Bueno, analizar textos literarios. ¿Qué vamos a hacer aquí? Descargamos, como les comentaba, el documento. Vamos a leer 3 textos, uno de Sor Juana, uno de Juan Ruiz de Alarcón y otro de Rubén Darío. Es en la actividad 1. ¿Cómo vamos a obtener estos textos? Vienen varios links en el documento que van a descargar. Le dan la tecla control al teclado y con el ratón, con el botón primario, le dan clic, los dos oprimiéndolo, y los va a direccionar al link. Eso no hay problema. Entonces, van a leer estos 3 textos, son muy distintos, y posteriormente van a explicar lo que piden las actividades. Recuerden, una explicación no es está bonito, yo digo que está bonito, sí, me gustó. Eso no es una explicación, para eso tienen que leer, no hay prisa, reitero. Si se van a atrasar, atrásense bien, lean con calma, por favor, no hay ninguna prisa, es su calificación, háganlas con calma, por favor. Nos está diciendo presenten las actividades el lunes a primera hora, a las 10, 11 de la mañana, no. Ya entre profesores sabemos que quienes presentan las actividades el lunes a primera hora es que lo hicieron con prisa, no leyeron, está mal la actividad, por favor, tárdense todo lo necesario. Son 5 textos. Bien, esa es la actividad 1. La actividad 2, textos literarios, lenguaje y expresión humana. ¿Qué vamos a hacer aquí? Nuevamente vamos a leer otros 2 textos. Esta ocasión será uno de Félix María Samaniego y otro texto nuevamente de Rubén Darío. Son textos muy dispares, no tienen nada que ver uno con otro porque son distintos estilos, distintos periodos, distintas épocas. Por ejemplo, en el primer documento que van a descargar, que es que va preguntando la tabla comparativa, ¿cuál es el espacio? ¿Cuál es el tiempo? Por espacio se refiere a geografía, dónde se encuentra localizado. En el virreinato, en Francia, en Rusia, donde se encuentra el texto que está desarrollando el autor. Por tiempo se refiere al periodo. ¿En qué periodo estamos? ¿De qué periodo estamos hablando? Edad Media, Rococó, Revolución Francesa. ¿Qué periodo? Por eso tienen que leer. El texto por sí mismo no les va a decir, incluso hay muchos textos que no les van a decir concretamente esta es la fecha, este es el país, sino que ustedes tienen que ir analizando las costumbres, las calles, la vestimenta me va diciendo que el periodo puede ser este o este. Si están diciendo que hay espadas, no es el periodo moderno. O sea, ya más o menos tenemos que ubicarnos por dónde. Tienen que leer precisamente al menos la biografía de estos autores, por favor, para poder responder, que sepan cuál es el contexto de cada uno. Bueno, además en unos instantes se los voy a explicar, pero tienen que leer bien los textos, por favor. Les pido que hagan con calma sus trabajos, no hay ninguna prisa. Trataré en cada módulo trato de evaluar sus trabajos lo más pronto posible para que las tengan aproximadamente martes, miércoles, porque son muchísimos estudiantes. Generación 1 hasta como generación 4 yo tenía ya las calificaciones ya para el lunes a la primera hora, pero ahora ya no, ya duplicaron el número de estudiantes por grupo, así que son muchos más. Les pido paciencia, así que también ustedes hagan con calma sus trabajos, por favor, no suban
todo a última hora en domingo a 11:55, 11:58 de la noche. Por favor, si se van a atrasar, háganlo bien, por favor. Bueno, entonces les voy a explicar las actividades. Bien, como sugerencia de esta semana está esta película, Yo, la peor de todas. Está basada en el texto de Octavio Paz sobre Sor Juana Inés de la Cruz. Se llama Las trampas de la fe. Está publicada en Fondo de Cultura Económica, y cuando quieran echarle un ojo. La historia se basa más que nada en las peripecias, en el desarrollo, en el contexto de Sor Juana, en el convento, en el barroco, vamos para allá, como una mujer culta, letrada, se abrió paso entre la sociedad novohispana, y como esto desagradó a muchos hombres, principalmente al obispo Aguiar y Seijas, tuvo el favor Sor Juana del virrey, así como de la virreina, principalmente de la virreina, aquí en el virreinato de la Nueva España, o sea, México, en ese periodo, 1600 y tantos. Si no hubiese sido posible por la virreina, por el virrey, quizá no tendríamos las obras de Sor Juana, no las hubiéramos podido conocer en nuestra posmodernidad. Cuando tengan tiempo, le echan un ojo para que sepan el contexto en el que se desarrolló esto. Es bastante buena, a pesar de que la historia se basa en México, son actores argentinos, la producción es argentina, paradójicamente. Bueno, entonces vamos para acá. Algo muy importante en lo que les hago hincapié es precisamente, por favor, lean sus textos antes de enviarlos, antes de subirlos a plataforma, porque muchas ocasiones, por la prisa, porque hay estudiantes, no todos, pero hay algunos estudiantes que suben a última hora, 11:55, 11:58 en domingo de la noche, no revisaron y hay tremenda cantidad de horrores y errores ortográficos. Como les comentaba, si no podemos transmitir bien el mensaje, se queda atorado y ahí se queda, no podemos hacer más. Algo muy importante es la coma. Lean en voz alta, no les quita mucho tiempo sus textos, por favor. Conforme ustedes vayan jalando aire para hablar, cuando jalen aire, en esa pausa insertan una coma, por favor. La coma es muy importante para separar ideas. Aquí podemos ver, una coma puede ser una pausa. No, espere, no espere. Una cosa está diciendo que no esperemos y otra cosa es que esperemos. Por eso mismo la coma separa las ideas, un contexto de otro. Es sumamente rica, muy importante la coma. Y aquí están alimentando, por eso mismo, porque está muy rica. Una coma hace la diferencia entre dos puntos de vista. En las letras, estimados estudiantes, hay un sinnúmero de recursos literarios, una gran cantidad. Podría decirse que son inagotables porque la lengua y porque la ideología transmitida a través del lenguaje es inagotable. Continuamente se están creando nuevas invenciones, nuevos conceptos, y eso se transmite a través del lenguaje. Si no fuese por el lenguaje, no hubiera razonamiento, no habría evolución del cerebro, no habría civilización. Usted me puede decir, es que yo no leo, no tengo tiempo de leer. Vaya, con el hecho de revisar su correo, con el hecho de enviar mensajes por WhatsApp, están leyendo. Entonces no se sustenta, no se fundamenta eso que hay estudiantes que me dicen que no puedo leer nada. Entonces, en tu trabajo, ¿qué lees? Tienes que leer algo. En WhatsApp también, de una u otra manera lees. Por eso mismo estás razonando porque lees.
Los razonamientos se dan de distintas maneras, y estas son las figuras que se suelen utilizar en las letras: metáfora, comparación, hipérbole. Cada una desarrolla su propio contexto, augura, incrementa, embellece el lenguaje. Por ejemplo, acá podemos ver: los suspiros escapan de su boca de fresa. Esto se puede emplear en poesía, sí, pero también en prosa. En prosa, en novela, puede ser poesía en prosa o puede ser poesía en verso. Incluso hay quienes a sus esposas, a sus novias, a sus novios les envían ejemplos así. Entonces nosotros también somos partícipe de las letras, de las palabras, porque somos parte de la civilización. Por ejemplo, acá el pleonasmo en filosofía se le llama tautología, o sea, ya está refiriendo a algo que ya por per se ya está explicado. Temprano madrugó la madrugada, es como decir: oríllese la orilla, o ese negro oscuro, o esa mujer femenina. Es exactamente lo mismo. Algo que ya es muy evidente, no hay por qué repetirlo. De igual manera acá son ejemplos que ustedes van a encontrar en los textos que estaremos viendo a lo largo de este módulo, y veremos que en Sor Juana, tanto como en Ruiz de Alarcón, hay ejemplos, hay perífrasis y perbatón que no podemos comprender precisamente por el contexto. Vamos para allá. Algo muy importante también: si no saben cómo se escribe una palabra, les pido la omitan o la busquen en Google, y si está mal escrita como acostumbramos a hacer, les pido la corrijan o la omitan y la cambien por un sinónimo, una palabra similar, por favor. Bien, como les comentaba, los textos, en este caso que estaremos viendo, de la verdad sospechosa y a qué ingrato me deja Bustamante, aunado a estos textos de, bueno, concretamente la Canción del Oro, veremos que tienen mucho de esto. Como que, por ejemplo, en este caso de la Canción del Oro y el Rey Burgués, en este texto, concretamente Rubén Darío está refiriéndose al Rey Sol. Así es, incluso hay una frase en donde dice el Rey Sol. O sea, ella se está refiriendo a Luis XIV en Francia del siglo XVII. Así un breve rápido cultural, estimados estudiantes. El Rey Sol, Luis XIV, fue quien inició el absolutismo en Europa, que decía: yo soy el Estado, yo mando, no hay gobierno sin mí. Eso lo vemos ya más frecuente en muchos gobiernos actuales, pero él impuso eso, que sin ayuda de nadie él gobernaba. Perdón. Entonces, esta es la corte. Llegaban cantidad de individuos que ni siquiera tenían nada que ver, no eran ministros. Vaya, había quienes no eran absolutamente nada, eran peones del campo o eran parados ahí de las calles, no, sin oficio ni beneficio, pero querían tener el favor del rey, como les comentaba hace unos minutos. ¿Cómo era eso? Pues supongamos que por aquí había un hombre que quería pertenecer a la caballería o quería tener su propio castillo. Y para eso pues se iba adentrando en la corte, así como que levantaba la mano, como que le sonreía al rey. Igual había bastantes mujeres que hacían eso, pero por eso mismo, al ser mujeres, era más asequible que fuesen las favoritas del rey por motivos de índole sexual.
había hijos bastardos del rey, sí, del rey Sol, no solo de este rey, de todos. Pero por el hecho mismo de tener el hijo de un rey, ya se hacían merecedoras de un castillo o de un trianón, como era el caso de Madame de Montespan, Madame de Montenot, y por ser la haya, o sea, por ser la nodriza, ya tenían una dote al mes. Y esto era no solo, como les comentaba, entre las mujeres, entre los hombres en general, de la edad que fueran o de género que fueran, querían ganarse el favor del rey. Y esto lo estamos viendo acá en el rey burgués. Claro, en ese texto Rubén Darío habla acerca de que este rey hacía sus fiestas con mujeres desnudas, blancas y negras. Bueno, eso no existía aquí, no, porque era bastante conservador. Conservador hasta cierto punto, porque permitía las obras de Molière, el dramaturgo. El rey solo las permitía, y eso confrontó a la iglesia de ese periodo. Entonces, lo que está hablando el texto de Rubén Darío es que precisamente entre esos parados, entre esas personas que entraban aquí, se encuentra a un sujeto, pues suenas bien, dices una jerigonza, o sea, palabras incomprensibles, pues, y podemos ver que tanto en este texto como en este hay letrados. Así es, según el contexto, conforme vamos leyendo, ¿ya vieron? Sí, hay letrados, pero cada uno argumenta según lo contrario de lo que dice el mismo autor. Claro, cada uno quiere embellecer su propio estilo literario, Rubén Darío o Ruiz de Alarcón, claro está. En este caso, el letrado del cuento de Rubén Darío dice al rey, pues hay que ponerlo ahí, amontonarlo por ahí en las jardineras, ahí donde está el laberinto de arbustos, por ahí, para que sea cilindrero. Así es. Lo que nosotros conocemos como cilindreros, estimados estudiantes, no es mexicano. Ustedes pueden ver que luego de repente vamos en las calles y hay cilindreros que están estirando la mano y dicen, pues para conservar las tradiciones mexicanas. Y yo muchas ocasiones les he dicho, lo lamento, esto no es mexicano, esto es francés. Así es. Eso existía, los cilindreros existían desde el siglo XVII y eran algo relativo a un oficio, algo así como un zapatero o un peón del campo aproximadamente. El rey Sol favorecía todas las bellas artes, todas, pero principalmente la dramaturgia y la música, principalmente. Y es una mofa, un tanto una mofa de lo que refiere aquí Rubén Darío en este texto del rey burgués. La canción del oro, en este caso, hay algo similar porque estamos viendo de que va bajando por el pasillo, por los escalones, la flamante pareja, etcétera, etcétera, y un vagabundo o poeta. Bueno, así refiere Rubén Darío a un letrado. Yo en lo personal ya no me considero ni vagabundo ni como lo refiere él, pero era su concepción del letrado, muy distinta a la del letrado que refiere Ruiz de Alarcón. O sea, por eso mismo cada uno tiene su contexto. Al terminar de explicar la canción del oro, deja esa canción en boca de otra persona. ¿Qué refiere todo esto? Concretamente esta, que la canción del oro, estimados estudiantes, son las letras. O sea, así, aquí entre paréntesis ponemos las letras, o la literatura. Donde un escritor terminó una obra, comienza la obra de alguien más, eso refiere ahí.
En sentido estricto es mera retórica. La canción del oro, nada más, como se dice comúnmente, es verborrea, nada más. Rubén Darío no es que digan gran complejidad, es bonito, así, a secas, es bonito, son letras bonitas para adentrarse, para echar una mirada a lo que es la literatura novohispana o hispanoamericana, en sentido estricto, porque es nicaragüense. Pero si buscan, si están esperando encontrar alienígenas, monstruos, robots, no aparece, lo lamento, no aparece en Rubén Darío. Para eso está Lovecraft o Allan Poe o Asimov, Ray Bradbury, están otros autores, pero para lo que ustedes gusten, o si quieren literatura erótica, el Marqués de Sade, etcétera, pero Rubén Darío es bonito, así, a secas, bonito. Entonces, vamos viendo todo esto. Aquí nuevamente está el Rey Sol, la corte, como les comentaba, favorecía todas las bellas artes, las ciencias, y aquí de repente se aparecía algún parado ahí de la calle, luego alguien que no sabía ni qué hacer, pero quería ganar mucho dinero, pues hombre o mujer, querían adentrarse en la corte del rey. Por aquí está Colbert, el ministro de Finanzas, Guattó, etcétera, etcétera. Ustedes los leerán algo de eso en el texto de Rubén Darío. Y este periodo barroco, siglo XVII concretamente, es en donde se desarrolla también el texto de Sor Juana. Sor Juana era ciertamente mexicana, pero tenía mucho de la influencia española. No tenía influencias como tal de España hacia para allá. No tenía influencias así que digamos francesas, inglesas, germanas, no. Y sus influencias eran concretamente de España. Por eso mismo las figuras retóricas, los recursos estilísticos con que habla Sor Juana, no solo en este texto. ¿Qué está expresando acá? Pues precisamente lo que he estado explicando los últimos minutos. Gente que se metía en la corte, que sin deberla ni temerla quería cortejar a alguien, a una princesa o a la reina, y una vez, o al rey, como les decía, no se escatimaban géneros, simplemente quería alguien meterse por ahí, seducir a otra persona ya en la corte, ya establecida en la corte, y así ganar el favor y vivir pues a expensas del Estado, que les paguen su dote en monedas de oro al mes y ya no hacer nada por el simplemente hecho de pues de andar con alguien más de la corte. Y eso es de lo que se queja concretamente, de lo que se queja Sor Juana aquí. Si me vas a dejar nada más porque vienes un rato, pues entonces me busco a alguien que sí valga la pena. Es sentido estricto. Eso es lo que dice Sor Juana. Son muchas figuras estilísticas, literarias, retóricas, por eso tienen que leer con calma, por favor. Estos textos, reitero, los van a encontrar al darle control y el botón primario del ratón de acá. Le dan control y aquí control y el botón primario y ya, no hay más. Bien, continuamos. Rubén Darío, nicaragüense, como les comentaba, son textos bonitos, principalmente en esta obra azul. Lo descargan ahí, aquí está. O sea, no hay ningún problema. Aquí están los textos que van a leer. En parte tiene influencias también novohispanas, sí, pero para ese periodo pues ya estaba Allan Poe, Rimbaud y Lovecraft, Oscar Wilde, William Blake, ya estaban para ese entonces. Este señor se enfocó más que nada en la literatura novohispana, así textos, como les comento, bonitos. O sea, no hay pierde, no todos se van a
por la literatura fantástica o literatura de ensayo o no sé, literatura histórica. Hay quienes van a ser más concretos, ustedes lo comprenderán conforme vayan leyendo. Igualmente Ruiz de Alarcón era del periodo barroco, ya les expliqué, barroco, pero él se enfocaba aún más en España que Sor Juana. Y por el hecho, sí, o sea, tengo que decirlo, pero por el hecho de ser hombre, había quienes hacían más caso a él que Sor Juana, pero paradójicamente quien ha resistido más el paso del tiempo ha sido Sor Juana. Ruiz de Alarcón pertenece al siglo de oro, se le llama siglo de oro español de las letras, aunque en sentido estricto es el barroco, no hay más. Y Sor Juana, la musa, ¿qué puedo decir de ella? Sor Juana junto con Octavio Paz son los máximos intelectuales, los máximos letrados de México, orgullosamente mexicanos. Bien, un ejemplo, tal vez leer no nos haga más inteligente, pero nos hace pensar porque nos introduce nuevas ideologías, estimados estudiantes. Hay quienes se resisten y se resisten y se resisten, a pesar de que hay estudiantes que van como a mediados de su prepa y no quieren leer, no quieren, y hay quienes se quedan atorados a la mitad porque no quisieron leer. Lo lamento, pero si ya están estudiando es obligatorio, completamente obligatorio que lean para cada módulo, no solo para letras, para todos, por favor. Y entonces vamos a los ejemplos. Así bonito, por favor, de hoy, 22 de enero 2019, así con su carátula, recuerden. Ya les expliqué cómo abrir esto. Esto ya lo expliqué. Pueden revisar la sesión las veces que quieran. Perdón. Ya estuve explicando esto ya lo estuve explicando. Ya, en todo esto ya lo estuve explicando. Ya. O sea, no debe ya haber ningún problema. Aquí van a explicar con sus palabras, por favor, y reiteren, nos está pidiendo. No se ha pedido esto. Tienen que explicar por qué sí o por qué no, por favor. O sea, es sencillo, pero tienen que leer, por favor. Bien, vamos a la otra actividad. Nuevamente, así, con su carátula bonita, y de igual manera acá van a abrir los textos y van a leer con base en su lectura, por favor, con base en su interpretación. Ya expliqué todo esto. Este texto del perro y el cocodrilo es este. ¿De qué está hablando? Pues es una metáfora acerca de las precauciones que nos hace el enemigo. Si el enemigo nos está diciendo cuídate porque te va a caer por detrás, cuídate, ahí entra una paradoja. ¿Debemos cuidarnos de alguien que no confiamos o es realmente sincero porque no está de nuestro lado? Eso en sentido estricto es esto. Las dudas que tengan, por favor, me las hacen saber. No hay prisa, háganlo con calma, tienen que leer todo, por favor. Bueno, hasta aquí la dejamos y me hacen saber sus dudas, por favor. Saludos cordiales.